Durante más de un año, el llamado caso Negreira ha sido el martillo constante con el que la prensa ha intentado golpear al Barça. Día tras día, titulares, tertulias, insinuaciones, teorías y acusaciones sin pruebas claras. Una tormenta perfecta fabricada para dañar al club, para desgastar su imagen, para alimentar el relato eterno de el Barça gana porque compra árbitros. Pero ahora, en medio de todo ese ruido, ha aparecido una voz que nadie esperaba. Sergi Albert, exárbitro y exmiembro del comité técnico, que ha decidido hablar claro, y su testimonio, culés, ha hecho tambalear todo el castillo de naipes mediático. En una entrevista reciente, Sergi Albert no se anduvo con rodeos. Explicó lo que muchos ya intuían, que el Barça nunca compró árbitros, ni influyó en decisiones deportivas, sino que los pagos a José María Enríquez Negreira respondían a una práctica conocida en la época, relacionada con informes técnicos, asesorías arbitrales y cuestiones administrativas que otros clubes también realizaban. Pero, claro, solo uno ha sido condenado en la plaza pública: el Barça. Albert, con la serenidad de quien conoce el sistema desde dentro, desmontó una por una las teorías más absurdas del caso. Explicó cómo funcionaban realmente las relaciones entre los clubes y el comité técnico, cómo los informes eran comunes, cómo Negreira no tenía poder real para designar árbitros ni influir en competiciones. Lo dijo sin dramatismos, sin grandilocuencias, simplemente contando lo que pasó. Y eso, culés, ha hecho más daño al relato que 1000 portadas de investigación exclusiva. Porque lo que Sergi Albert ha hecho es arrojar luz sobre algo que la prensa llevaba meses intentando mantener en la oscuridad: la falta de pruebas. El caso Negreira, más allá de los titulares rimbombantes, se sostiene en humo, en interpretaciones, en titulares diseñados para sembrar dudas, no para informar. Y lo más curioso es que, conforme más datos salen, menos sustancia queda. Albert no defiende al Barça por simpatía, de hecho, nunca fue especialmente cercano al club, sino por coherencia profesional. Dice que se hartó de escuchar mentiras, de ver cómo se manipulaba el relato, de cómo se jugaba con la reputación de árbitros, jugadores y directivos solo para vender polémica. Y su intervención, aunque breve, fue un terremoto. De pronto, el gran escándalo de los últimos años se quedó sin su villano principal. Y aquí es donde empieza lo interesante, culés. Lo que Sergi Albert contó no solo desmonta el caso Negreira, sino que también revela cómo funciona la maquinaria mediática que lleva años intentando erosionar al Barça desde fuera. Para entender por qué las palabras de Sergi Albert han caído como una bomba, primero hay que recordar que fue realmente el caso Negreira. Porque entre tanto ruido mediático, tantos titulares y tertulias gritonas, la mayoría de la gente ya no sabe ni de qué se trata. Así que, culés, pongamos las cartas sobre la mesa. Todo empezó en febrero de 2023, cuando la agencia tributaria descubrió unos pagos realizados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, a través de una empresa llamada Dasnil 95 SL. La cifra total, unos 7 millones de euros. Hasta ahí, el dato objetivo. El resto fue una tormenta de interpretaciones. Según el relato mediático, y sobre todo de la llamada caverna madrileña, el Barça habría pagado a Negreira para comprar árbitros. Así, sin pruebas, sin contexto, sin un solo testimonio que lo confirmara. Pero lo que se ocultó deliberadamente fue que Negreira no tenía poder alguno para designar árbitros ni influir en competiciones. Su papel era meramente administrativo, sin voto en las designaciones. En otras palabras, no podía manipular nada, aunque hubiera querido. Además, lo que pocos contaron, y lo que Sergi Albert acaba de confirmar, es que los informes arbitrales eran una práctica habitual. Muchos clubes contrataban servicios externos para evaluar arbitrajes, analizar patrones, preparar estrategias o simplemente entender mejor el reglamento. En el caso del Barça, esos informes servían para preparar reuniones técnicas y mejorar la relación con el colectivo arbitral, pero sin cruzar ninguna línea ética ni deportiva. Albert fue tajante: lo que hizo el Barça no fue ilegal en su momento. El problema es que ahora se quiere reinterpretar todo desde el prisma del escándalo. Y esa frase, culés, resume toda la manipulación. Porque no hay nada más rentable para ciertos medios que vender la idea de un Barça corrupto. En 2023, cuando estalló el caso, el daño fue inmediato. Los grandes medios de Madrid,
programas de televisión y tertulias nocturnas con más espuma que contenido se lanzaron al ataque. Titulares con palabras como soborno, corrupción, escándalo, compra de árbitros, sin una sola prueba judicial que lo sustentara. Y mientras tanto, los verdaderos responsables de la supervisión arbitral, la Federación y la ARFEF, guardaban silencio. Un silencio tan ensordecedor que lo decía todo. Lo más irónico es que cuando se les preguntó a antiguos árbitros, casi todos coincidieron: Negreira no tenía poder alguno sobre los partidos. Solo podía emitir informes, dar consejos administrativos y poco más. Pero eso no vendía titulares. Albert, desde su experiencia dentro del comité, explicó que jamás se recibió una orden ni sugerencia desde el Barça o desde Negreira que alterara un arbitraje. Y añadió algo que pasó casi desapercibido: si el Barça realmente hubiera tenido poder sobre los árbitros, no habría sufrido las decisiones que sufrió en algunos momentos clave. Una frase que, entre nosotros, tiene mucho de verdad. Porque, seamos sinceros, ¿qué Barça controlaba a árbitros si le anularon goles legales en Champions, si le pitaron penaltis absurdos, si vivió arbitrajes surrealistas como los de Obrevo o Stark? Lo que Albert sugiere, con elegancia, es que el relato del Barça beneficiado no resiste ni el más mínimo análisis histórico. Pero lo más interesante de su testimonio no es solo lo que dijo, sino lo que implica, que hay una parte del caso que nunca se quiso contar. Que detrás de la histeria mediática hubo intereses, presiones y un deseo claro de ensuciar la imagen del club. Y que el llamado escándalo Negreira fue el instrumento perfecto para mantener la maquinaria del ruido en marcha. Y ahora que Albert lo dice con nombres y apellidos, el castillo de naipes empieza a temblar. Porque, de repente, lo que se presentó como un caso cerrado empieza a verse como lo que realmente fue: una operación de descrédito contra el Barça. Lo más impactante del testimonio de Sergi Albert no fue solo su defensa de la verdad, sino como dejó en evidencia el engranaje mediático que rodeó todo el caso Negreira. Porque, culés, lo que vivimos no fue periodismo, fue una campaña. Una operación milimétrica de desgaste. Y Albert lo explicó con calma, pero con una precisión quirúrgica: todo esto fue una tormenta fabricada para mantener un relato. No interesaba entender el contexto, interesaba alimentar la sospecha. ¿Y quién alimentaba esa sospecha? Siempre los mismos nombres, los mismos programas, las mismas portadas. Desde las emisoras madrileñas, cada día se lanzaban teorías nuevas, cada una más extravagante que la anterior. Se decía que Negreira influía en designaciones, que los árbitros recibían indicaciones, que los títulos del Barça estaban manchados, todo sin un solo documento real que lo probara. Lo único que existía eran facturas, informes y declaraciones fiscales. Pero claro, Barça y corrupción en el mismo titular vende mucho más que la verdad. Albert contó cómo, dentro del colectivo arbitral, muchos estaban cansados del trato injusto. Los árbitros no somos santos, pero tampoco somos marionetas, dijo. Y que se use nuestro trabajo para construir teorías políticas o mediáticas es repugnante. Palabras fuertes, pero necesarias. Porque este caso no solo dañó al Barça, también dañó la credibilidad de todo un sistema. Pero lo más inquietante fue lo que Albert insinuó sobre las filtraciones selectivas. Contó que en los primeros meses de la investigación hubo información filtrada a medios antes incluso de que llegara oficialmente a los juzgados. Documentos, extractos, datos fuera de contexto, todo perfectamente colocado para construir un relato, el de un Barça sospechoso. Y cuando el relato se instala, ya da igual lo que digan los jueces. Porque el juicio mediático ya está hecho. Albert también explicó que otros clubes habían hecho cosas parecidas: pagos por asesorías arbitrales, informes, consultorías, pero que solo el Barça fue señalado. ¿Por qué? Por visibilidad, por rivalidad, por política. Porque destruir al Barça genera audiencia. Y porque para ciertos intereses, mantener al club en constante escándalo es rentable. Mientras tanto, el club tuvo que soportar ataques desde todos los frentes. Programas de televisión con gritos y acusaciones, portadas que parecían panfletos, y una opinión pública manipulada para creer que el Barça había comprado 20 años de títulos. Todo eso mientras las pruebas reales brillaban por su ausencia. Albert lo resumió de una forma magistral: el caso Negreira no demuestra que el Barça comprara árbitros, demuestra que la prensa española perdió el pudor. ¿Y cuánta razón tiene?
Porque hubo una época, y no tan lejana, en la que los periodistas investigaban. Hoy muchos solo repiten el guión que les dicta la línea editorial. Y aquí es donde entra otro punto que nadie quiso tocar, la relación entre poder mediático y poder deportivo. Albert insinuó que el caso Negreira se amplificó justo cuando el Barça empezaba a recuperar protagonismo económico y deportivo, justo cuando Laporta y la nueva junta estaban recomponiendo la estructura del club y molestando a más de uno. Una coincidencia demasiado perfecta. Mientras tanto, los medios que durante años callaron ante los casos del Real Madrid, desde árbitros a conflictos con la Federación, se volvieron moralistas de la noche a la mañana. Esa doble vara de medir, ese cinismo descarado, fue lo que más indignó al entorno culé. Porque no es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de dignidad. Albert, sin levantar la voz, dijo lo que muchos pensaban: si esto le hubiera pasado al Madrid, el relato sería completamente diferente. Y todos lo sabemos. No haría falta más que ver cómo se trató el caso de los árbitros que vivían cerca de Valdebebas o las comidas de dirigentes blancos con miembros del CTA. Nada de eso fue portada. Pero si el nombre Barça aparece en un papel, se encienden todas las alarmas. Por eso el testimonio de Albert es tan importante. Porque no solo limpia el nombre del club, sino que deja al descubierto cómo se fabrica la manipulación. Cómo se mezcla información, opinión y veneno para crear una narrativa. Una narrativa que luego cuesta años desmontar. Y es aquí, culés, donde el relato se da la vuelta. Porque si lo que Albert cuenta es cierto, y nadie del entorno arbitral lo ha desmentido, entonces el caso Negreira no es el escándalo del Barça, sino el escándalo del periodismo español. Después de las declaraciones de Sergi Albert, el silencio en la prensa fue tan revelador como sus propias palabras. De repente, los mismos tertulianos que llevaban meses gritando corrupción ya no tenían tanto que decir. Los programas de máxima audiencia apenas lo mencionaron, los grandes diarios le dedicaron un par de líneas escondidas en la página 14, y las portadas que antes ardían con titulares incendiarios ahora se centraban en otras historias. Porque cuando la verdad aparece, el ruido se apaga. Y eso, culés, es lo que más teme el sistema mediático, que la gente empiece a pensar por sí misma. En el Barça, la reacción fue contenida pero significativa. Laporta, fiel a su estilo, no salió a celebrar ni a señalar. Lo que sí hizo fue convocar una reunión con el equipo jurídico y con la dirección de comunicación. Ahora no necesitamos venganza, necesitamos coherencia, dijo, según fuentes cercanas al club. Su idea es dejar que la verdad se imponga por su propio peso. Y en este caso, las palabras de Sergi Albert son oro puro. Un testigo directo, con credibilidad, desmontando la mayor campaña de descrédito que ha sufrido el Barça en décadas. Deco y Flick, por su parte, decidieron aislar al vestuario del ruido. La consigna fue clara: nosotros jugamos, que hablen los demás. Y eso se notó en el campo. Mientras los tertulianos buscaban titulares, el equipo seguía concentrado, ganando partidos y devolviendo ilusión. Porque la mejor respuesta, como siempre, está en el césped. En paralelo, los abogados del club vieron una oportunidad: usar el testimonio de Albert y otros exárbitros para fortalecer la defensa ante la justicia. Porque aunque mediáticamente se vendió como una condena, la realidad judicial es muy distinta. El Barça no está acusado de comprar árbitros, sino de posibles irregularidades administrativas en pagos, algo que ni siquiera implica delito de corrupción deportiva. Pero claro, eso no da clics. Por eso Albert fue tan directo: la diferencia entre un error contable y un amaño es enorme. Pero a la prensa no le interesa explicarlo. Laporta, consciente del impacto, dejó caer una frase en una entrevista que pasó algo desapercibida pero que lo resume todo: el Barça no tiene que pedir perdón por defenderse. Y esa frase es clave. Porque durante meses se intentó convertir al club en culpable antes de cualquier juicio, en un enemigo público, en el símbolo del mal. Pero el tiempo, y los testimonios como el de Albert, empiezan a poner cada cosa en su sitio. Mientras tanto, en los pasillos del Camp Nou, o mejor dicho, de Montjuïc mientras el estadio renace, se respira un aire de calma tensa. La sensación de que la tormenta mediática, por fin, empieza a perder fuerza. Pero también hay una convicción compartida: esto no se olvida. Porque lo que ha vivido el Barça con este caso ha sido un linchamiento mediático, una caza de brujas moderna. Y aunque la verdad se abra paso,
el daño a la imagen internacional del club ya está hecho. En la Ciudad Deportiva, algunos jugadores lo comentan entre risas y resignación. Nos acusaron de todo menos de ganar partidos, dicen. Porque ellos también lo sienten. Cada victoria, cada título, cada remontada, ha sido puesta en duda por un relato fabricado desde fuera. Pero la llegada de testimonios como el de Sergi Albert sirve para algo más que limpiar el nombre del club, sirve para reconstruir la dignidad. Y ojo, porque este caso también ha tenido consecuencias fuera del Barça. Otros exárbitros han empezado a hablar, algunos confirmando lo que decía Albert, que era normal que los clubes pagaran por asesorías técnicas, que no había poder real en Negreira, que la narrativa mediática fue exagerada hasta lo grotesco. La justicia española, que hasta ahora caminaba con prudencia, empieza a recibir informes periciales que apuntan en esa misma dirección. Y eso, culés, cambia el guión. Porque si al final se confirma judicialmente lo que Sergi Albert ha explicado, el caso Negreira se convertirá en el mayor boomerang mediático de la historia del fútbol español. Y cuando eso ocurra, todos esos programas que usaron al Barça como su punching ball tendrán que mirar hacia otro lado. El club lo sabe. Y por eso, más que nunca, la estrategia es clara: silencio, firmeza y confianza en los hechos. Como dijo Laporta, la verdad tarda, pero llega. Y así, culés, llegamos al punto donde todo cobra sentido. Porque cuando uno mira atrás y repasa cada titular, cada debate, cada ataque injustificado, entiende que lo que vivió el Barça con el llamado caso Negreira fue mucho más que una polémica, fue una guerra de relatos. Una batalla por el control de la verdad. Y en esa batalla, el Barça fue el enemigo perfecto. Un club con historia, con ideología, con identidad, con poder mediático propio, y sobre todo, con una base social que no se deja manipular tan fácilmente. Sergi Albert no vino a salvar al Barça. Vino a recordarnos algo mucho más importante, que la verdad siempre acaba saliendo, aunque la entierren bajo toneladas de ruido. Que el barcelonismo no necesita excusas, porque tiene memoria, y que los que intentaron ensuciar su nombre lo hicieron porque saben que no pueden igualar su legado. Cuando Albert dice que la prensa perdió el pudor, nos está hablando de un mal que va más allá del fútbol. Porque ya no se trata solo de si un árbitro o un dirigente actuó mal, sino de cómo se fabrica una historia, cómo se manipula una opinión pública, cómo se repite una mentira hasta convertirla en verdad. Y eso, culés, es lo que diferencia al Barça de los demás, que aquí no nos tragamos el cuento. Mientras tanto, el club sigue su camino. Flick al mando, Lamine brillando, Pedri y Gavi recuperando su mejor versión y Laporta más fuerte que nunca. El Barça está reconstruyendo su casa ladrillo a ladrillo, con una nueva generación que no carga con los fantasmas del pasado, sino que se alimenta de ellos para ser más fuerte. Porque si algo ha demostrado esta etapa es que, incluso cuando intentan hundirlo, el Barça siempre se levanta. Y es que el barcelonismo tiene algo que no se compra ni se fabrica: orgullo. Orgullo de club, de historia, de valores. Y por eso este testimonio de Sergi Albert no solo sirve para limpiar el nombre del Barça, sino también para recordarnos quiénes somos. Somos el club que incomoda, que molesta, que representa una forma diferente de entender el fútbol. Y por eso mismo, somos el objetivo. Pero ¿sabéis qué? Que nos ataquen es la mejor prueba de que seguimos vivos, de que seguimos siendo grandes. Por eso, ahora más que nunca, toca cerrar filas. Defender al club, apoyar al equipo y no dejar que los de siempre vuelvan a escribir nuestra historia por nosotros. Que cada vez que enciendan un plató para hablar del Barça, se encuentren con una marea de culés informados, despiertos, críticos. Porque esa es la verdadera victoria, ganar la batalla del relato. Y al final, cuando todo esto pase, porque pasará, quedará lo que siempre ha quedado: el fútbol, el talento, la pasión. El rugido del Camp Nou cuando vuelva a abrir sus puertas, el brillo de Lamine en la banda, el liderazgo de Frenkie, la inteligencia de Pedri, la garra de Gavi. Eso es el Barça. No los titulares, no las portadas, no los juicios mediáticos. El Barça son ellos. Somos nosotros. Así que, culés, que no os vendan humo. Que no os digan qué pensar. Que no os roben la ilusión. Porque mientras haya un balón rodando y una camiseta blaugrana en el campo, seguiremos siendo más que un club. Y si tú, que estás viendo este vídeo, sientes ese orgullo, si te emociona escuchar la verdad detrás del ruido,
Si crees que el barcelonismo merece ser contado con respeto, este es tu canal. Suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo, porque la verdad también necesita que la defendamos. Aquí, en Universo Culé, seguiremos contándola. Sin miedo, sin guión impuesto, con el corazón blaugrana por delante. Visca el Barça y visca Cataluña. Círculo azul grande, círculo rojo grande.